El escaño de Filipa. Locución y redacción Paco Bernal. Basada en artículos del blog Viena Directo. www.vienadirecto.com. Cuando explotó el escándalo de Ibiza y Strache, Heinz Christian se vio obligado a dimitir y, poco después, fueron las elecciones europeas, a las que Strache se presentaba, en el FPÖ se dieron cuenta de que tenían un problema y de que ese problema era ese Strache que no se quería dar por aludido de que todos pensaban que, para el FPÖ, era más un lastre que ese Red Bull que te da alas. Para colmo, la Cofradía de los Identitarios, famoso grupo de ultraderecha, quién sabe si por fastidiar más, propagaron por internet un llamamiento a que los votantes del FPÖ votaran directamente a Strache. En Austria es posible, de manera que demostrasen que aún le querían y que bla 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 bla. Y Strache pudiera marcharse como europarlamentario a Bruselas. En el FPÖ en aquel momento no tenían ni idea, siguen sin tenerla, de la magnitud que el escándalo de Ibiza podía alcanzar. No se sabía a qué temer más, si a que en algún momento se publicaran íntegras las grabaciones de aquella casa de Ibiza, con lo que Strache y Gudenus hubieran podido soltar por su boca, o bien a que se quedaran sin publicar y la gente aliñase con su fantasía lo que nunca había habido. Al día siguiente de las elecciones europeas, hecho el recuento, se confirmaron las sospechas más peores del FPÖ. Strache, horror, había obtenido su escaño. Urgía ahora convencerle para que no lo aceptara y se lo pasara al siguiente de la lista. Heinz, mira, haznos caso, le dijeron los que el afectado aún creía que eran sus amigos del alma. Renuncia a ese escaño. Ya. ¿Y qué me dais a cambio? ¿Cómo salvo yo la cara ante mi público, ante esos votantes del FPÖ, sobre todo ante esas votantas, a las que yo les firmaba el escote cuando salía de marcha por las discotecas? Espera a que la cosa esta de Ibiza se calme. Dentro de un par de meses no se va a acordar nadie de lo que hicisteis el último verano. Y para entonces te preparamos un regreso triunfal por la puerta grande. Los socialistas están de capa caída. La fruta está madura. A poco que hagamos una campaña buena, te coronas alcalde de Viena. El primer alcalde de Viena de nuestro partido. Mola, ¿eh? Sí. Si no hay otra cosa. ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto, Filipa en el Parlamento, como una Königin. Si tú aceptaras ahora el escaño, cuando Filipa obtuviera el suyo, porque la vamos a poner en un puesto de la lista que le asegure un escaño. Claro, claro. Pues cuando Filipa obtenga el suyo, ya seríais los 2 diputados. Y claro, eso la gente no lo vería bien. ¿Y por qué no? Joder, Heinz, ¿hace falta que te lo diga? Los rojazos estos empezarían a hablar de que si estáis en política por forraros, y Filipa... Filipa... ¿Qué pasa con ella? Pues que es rubia. Ya. ¿Y eso qué tiene de malo? Aquí hubo seguramente un silencio. Strache se avino a razones. Venga, va. Yo me callo, pero vosotros la ponéis en un puesto bueno. Que salga elegida, ¿vale? Palabra de Boy Scout. Y así lo hicieron. La maquinaria propagandística del FPÖ se concentró en vender a Filipa Strache como una mujer que tenía la cabeza para algo más que para acarrear su melena rubia. Y Strache, Heinz Christian, hizo todo lo posible por hacer ver que veía los toros desde la barrera. Hizo lo posible y lo hizo muy mal, porque se le veía querencia de meterse hasta en los charcos. En el FPÖ se tiraban de los pelos, del pecho. Este tío, joder, no hay manera de que se calle. A mi hijo, dijo uno, cuando se pone así de tonto, le quitamos el móvil. Es que este debe de estar metido en Facebook hasta cuando está cagando... En este partido no hablan precisamente con elegancia.
A ver si se pasan las elecciones ya y se calla de una puñetera vez. Sin embargo, antes de las elecciones explotó otro escándalo que salpicó a Strache. Su guardaespaldas fue detenido y empezaron a airearse cosas que no se tenían que haber aireado. En el FPÖ, a 2 días de las elecciones, cundió el pánico. ¿Y ahora qué hacemos? Efectivamente, a 2 días de las elecciones, como aquel que dice, cundió el pánico en el FPÖ. A pesar de la auténtica riada de noticias que inundó los medios durante aquellos días, a pesar del cachondeo público en el que jugaron un papel preponderante los antiguos eslóganes del FPÖ, que cobraban un nuevo sentido tras las revelaciones, nuestro dinero para nuestra gente. Philippa Strache seguía siendo candidata del FPÖ y nadie lo hubiera podido evitar, porque burocráticamente era imposible mandarla a su casa. Visto el panorama, la estrategia del FPÖ, con el temporal arreciando, se concentró en el control de daños. Por un lado, Hoffa, el candidato que ponía la cara en los debates, intentó que no se la partieran mucho, aparentando que no pasaba nada y que todo estaba bajo control, y prometiendo a diestra y a siniestra que se abriría un proceso de investigación interna para ver si las acusaciones contra el matrimonio Strache eran ciertas o no, y que, en el caso de que se confirmasen, el matrimonio Strache tendría que afrontar las consecuencias. Por otro, el propio matrimonio Strache también reaccionó por su lado. Él utilizó Facebook, su red social favorita, no solo para desmentir todos los cargos, achacarlos a una campaña orquestada y bla, 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 sino también para invocar la unidad de la familia del FPÖ. Ella, entretanto, se personó en el programa de entrevistas de Fellner, en la televisioncilla que se ha convertido en el boletín oficioso del FPÖ, y, en todo caso, en un canal de televisión dirigido a gente de currículum académico escueto, el núcleo duro de los votantes de la ultraderecha. A este plató acudió vestida de negro, modestamente. Era imposible pasar por alto un coletero de plástico, hecha la viva imagen de la inocencia. El contenido de la entrevista estaba obviamente pactado, y Fellner demostró en todo momento la larga amistad que le unía a su entrevistada. El tuteo familiar y cierto paternalismo untuoso en la raya de lo que cualquier otra mujer hubiera juzgado un poquito ofensivo. Philippa Strache no estaba en una situación como para fijarse en sutilezas. Como era esperable, lo negó todo, y pintó un panorama familiar en el que su marido y ella recibían amenazas en su domicilio particular, y en el que su marido trataba de sobreponerse al hecho incontrovertible de que, a causa de una conspiración causada por una mezcla de motivos políticos y envidias, había perdido lo que era el objetivo de su vida. Durante esa media hora hipnótica, ese coletero de plástico, Philippa Strache demostró que solo era rubia de bote, o sea, que de tonta no tenía un pelo. Sin embargo, el intento estaba condenado al fracaso en un tiempo en el que todos llevamos en el bolsillo una cámara y una conexión a Internet. Empezaron a salir fotos de Philippa y de su suegra, la adoradísima madre de Strache, con bolsazos de los de a 4.000 euros la pieza, y con cada foto se podía oír de fondo el viejo cuplé. ¿Dónde se mete la niña del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? A lo que Philippa Strache añadía, canturreando la conocida melodía. Y ella les dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se moje el tralará. Llegó el día de las elecciones y, como saben los lectores de Viena Directo, la ultraderecha se dio un batacazo histórico, si bien, desgraciadamente, no a la altura de sus merecimientos. Con todo perdido, ya no había ninguna razón para conservar las formas, por ninguno de los dos lados. La dirección del FPÖ se tomó lo sucedido, como es lógico, como una ruptura del acuerdo al que había llegado con Heinz Christian Strache, en tanto que el matrimonio Strache se tomó la cuestión como una declaración de guerra en toda regla. Lo era, y solo acaba de empezar. La noche electoral fue desarrollándose y se confirmaron los peores temores de la ultraderecha.
En el cuartel general del FPÖ el ambiente no era de fiesta, precisamente. Como era previsible, dos procesos empezaron a suceder en paralelo, y los dos confluyeron en la misma persona, Heinz Christian Strache. Por un lado estaba la búsqueda de un culpable del descalabro electoral. Fue este un proceso relativamente breve, porque había muy pocos candidatos. Como la cultura de la ultraderecha es ferozmente masculina, el único candidato posible a pagar los platos rotos era Heinz Christian Strache, y naturalmente su mujer. Rotas las formas, se hizo saber a Heinz Christian Strache que su conducta, la cual, estoy convencido, era conocida de todos, le condenaba de manera inmediata a las tinieblas exteriores, que no había posibilidad de vuelta atrás, y que su carrera política en el FPÖ se había terminado. Para siempre. Quizá porque intentaba conservar un último vestigio de que volver era posible, quizá por la vanidad de quien se niega a creer lo que está oyendo, Strache se hizo un harakiri público en un tono mucho más suave del que hubiera podido esperarse dado lo agrio, lo rudo y lo cruel que había sido el divorcio. En nombre de algo que para Strache, efectivamente, aún representaba muchísimo, el político había pasado por la humillación de ver cómo había sido rebajado de administrador a simple colaborador de la página de Facebook que lleva su nombre. Una página de Facebook que, aún hoy, sigue teniendo muchísimo tirón. Como muchísimo tirón, un 16% de los votantes, sigue teniendo la marca Heinz Christian Strache. Es este un dato a tener en cuenta para el futuro. Con su conducta, Strache pretendía probablemente dos cosas. En primer lugar, conservar el apoyo del núcleo duro del partido en la muy cara y muy larga batalla judicial que se avecina. Tiene dos frentes abiertos. Por un lado, las consecuencias legales que, eventualmente, pueden derivarse del caso de Ibiza, y por otro, las no menos serias, que pudieran derivarse del uso que durante década y media ha hecho de los fondos del partido que dirigía. Y en estas dos batallas, él lo sabe, le va su supervivencia. Por otro lado, probablemente Strache quería salvar a su mujer, no ya tanto porque le garantizase una fuente de ingresos. La gente como Strache siempre encuentra clavos ardiendo a los que agarrarse, y probablemente él esté convencido de que siempre habrá fans dispuestos a ofrecerle una oficina y un cometido no demasiado exigente. Pero Philippa Strache es, a estas alturas, una fuente de prestigio, de estatus. Pronto la dirección del FPÖ, utilizando los medios de comunicación afectos y probablemente a personas interpuestas, hizo saber al matrimonio Strache que no quería nada que ver con ellos. Suele suceder en los divorcios, cuando suena la fatídica frase, o sea, que te aguante tu madre. Las partes se entregan a un frenesí destructor de lo que un día les unió. Muchas veces sin darse cuenta de que, a veces, llevarse por delante ciertas cosas es más difícil de lo que uno piensa, porque hay instancias superiores a los deseos de un matrimonio en medio de un calentón. El hecho es que Philippa Strache había conseguido su escaño de una manera perfectamente legal, y con él, aunque le pesase al FPÖ, había recibido también unos derechos. Sin embargo, como suele suceder en los divorcios, el FPÖ había pasado por alto este pequeño detalle, un error de lo más inconveniente. Reunida la comisión ejecutiva del FPÖ, reunión que levantó la expectación esperable, se decidió que Philippa Strache no tendría su escaño y que pasaría al siguiente en la lista del FPÖ. Era una manera de escenificar el final abrupto, sucio y feo, pero el final de una etapa. Naturalmente, muchos, incluyendo al propio Strache,
habían creído que el comité ejecutivo del FPÖ nunca se atrevería a infligirle al matrimonio una afrenta así de pública. Quizá no tenían otra opción. Bien mirado. Seguramente pensaban que Strache tenía en la manga, además del as de su indudable tirón, un baúl lleno de secretos de los que poder tirar si la cosa se ponía fea. Sin embargo, estaba visto que para la comisión ejecutiva del FPÖ esto no tenía ni la más mínima importancia, o si la tenía, no tenía más opción, como queda dicho, que este órdago. Strache, Heinz Christian, se tomó la decisión como lo que era, pero que él llevaba meses sin querer ver. Una despedida, un hasta nunca, un contigo no, bicho. Y, dolido en lo más profundo, publicó en su cuenta de Facebook un enlace a un oscuro periódico digital estadounidense con un expresivo titular: Los declarados muertos viven más tiempo. Asimismo, se mostró dispuesto a pelear judicialmente por el control de su página de Facebook. Al fin y al cabo lleva su nombre. Y, por supuesto, no tardó en amenazar con presentarse a las próximas elecciones en Viena con su propio partido. Al poco tiempo de hacerse pública la decisión del FPÖ, los Strache obtuvieron una ayuda totalmente inesperada. La Junta Electoral Austriaca dijo que el FPÖ no podía despojar a Philippa Strache de su escaño, así como así, que sin duda se trataba de una situación con muy pocos precedentes, que inmediatamente después de las elecciones, un diputado electo se peleara con su partido, o su partido con él, pero que lo que no podía ser, no podía ser, y que había serios impedimentos jurídicos. Aquí hay que abrir un paréntesis para explicar que en Austria se puede llegar a ser diputado por dos medios. En primer lugar, por el método más común en España, o sea, tantos votos equivalen a un escaño. Pero también se puede, como bien sabe Strache, obtener un escaño por designación directa, o sea, que los votantes escriban tu nombre en la papeleta. Philippa Strache obtuvo el escaño por lista, en tanto que su presunto sustituto lo obtuvo por designación directa. Según la Junta Electoral, no se podía cambiar a gente de una lista a otra así como así, de manera que no se podía despojar a Philippa Strache de su escaño. Esta noticia se supo a las 4. Exactamente 10 minutos más tarde, el FPÖ, tras expresar su perplejidad, publicó un comunicado en el que dijo que Philippa Strache, a pesar de su escaño, nunca entraría en el grupo parlamentario del FPÖ. A partir de ahí se instaló un profundo y sombrío silencio. Philippa Strache solo declaró que se estaba pensando si aceptar el escaño o no. Añadió los adornos retóricos habituales sobre el servicio al votante y eso, y que había pedido ayuda al mismo bufete de abogados berlineses que está llevando los asuntos de su marido. No sé por qué me da que va a prolongar la situación todo lo que pueda. El escaño de Philippa. Locución y redacción: Paco Bernal. Basada en artículos del blog Viena Directo. www.vienadirecto.com